¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los adverbios, así que te invito a que me acompañes. Bueno, pues al igual que los adjetivos, los adverbios también son palabras que se dedican a modificar otras palabras, solo que mientras los adjetivos modifican a los sustantivos, ahora los adverbios van a modificar a los adjetivos, a los verbos y a otros adverbios también. Antes de poder entrar en materia diciendo tipos de adverbios, ejemplos y todo esto, vamos a ver 3 ejemplos fáciles de cómo un adverbio puede modificar un adjetivo, un verbo y otro adverbio. Bueno, nuestro primer ejemplo va a ser la oración Nepomuceno es muy feo. En este caso tenemos un sustantivo que es la palabra Nepomuceno, tenemos un adjetivo que nos está modificando o describiendo a Nepomuceno. En este caso, ¿cómo es Nepomuceno? Es feo. Pero además tenemos un adverbio que nos está modificando qué tan feo es. No es nada más feo o feíto, es muy feo. Entonces, el muy es un adverbio que nos está modificando al adjetivo feo. El segundo ejemplo sería Nepomuceno corre rápidamente. En este ejemplo tenemos un verbo que es corre y luego tenemos un adverbio que nos está modificando el verbo correr. Es decir, ¿cómo corre Nepomuceno? Corre rápidamente. No corre a secas, no corre medio lentillo, corre rápidamente. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un adverbio que nos modifica a un verbo. El tercer ejemplo sería la oración ¡ay, Nepomuceno se levanta más temprano que yo! En este caso tenemos un verbo que es levanta y tenemos un adverbio que nos modifica a este verbo. Cuando se levanta Nepomuceno se levanta temprano. Sin embargo, este temprano tiene todavía un segundo adverbio que está modificando al primero. No se levanta nada más temprano, se levanta más temprano que yo. Entonces tenemos un segundo adverbio que es el más que nos está modificando qué tan temprano se levanta, es decir, está modificando a otro adverbio. Por eso, por medio de estos 3 ejemplos, estamos explicando el cómo es que un adverbio puede modificar a un adjetivo, a un verbo o a otros adverbios. Si bien es cierto que el uso principal que le damos a los adverbios es el de modificar a los verbos, particularmente especificando su tiempo, lugar, modo y cantidad, también es cierto que hay distintos tipos de adverbios y los primeros que vamos a mencionar son los que se llaman calificativos. Estos adverbios calificativos son aquellos que derivan de un adjetivo. Por ejemplo, bien, mal, mejor, peor y una gran infinidad de adverbios terminados en mente. Aquí vale la pena hacer 2 aclaraciones. La primera con respecto a esto que acabamos de decir de los adverbios terminados en mente. Sí, no es lo mismo ágil que ágilmente, lento que lentamente, porque ágil es un adjetivo igual que lento, pero ágilmente y lentamente son 2 adverbios. Por ejemplo, yo puedo decir que Juan es ágil. ¿Por qué? Porque ese es un adjetivo que está describiendo a Juan. Sin embargo, si yo quiero decir que Juan contesta ágil, no está bien. Tengo que decir que Juan contesta ágilmente. Porque ágilmente es el adverbio, ágil es un adjetivo. Yo sé que en la práctica esta es una regla que solemos mandar por un tubo e ignorar todo el tiempo porque... por ejemplo, en la oración de hace unos momentos de Nepomuceno corre rápidamente, lo normal para la mayoría de las personas sería decir que Nepomuceno corre rápido, no rápidamente. Sin embargo, rápidamente es lo correcto. También es importante aclarar con respecto a los otros 4 términos, bien, mal, mejor y peor, que estos cuando se utilicen como adverbios no van a llevar el sufijo mente, es decir, no vamos a decir mejormente o peormente. Pero como la palabra queda exactamente igual, vamos a tener que poner atención en la oración para saber si lo estamos utilizando como adjetivo o como adverbio. No es lo mismo que dijéramos siempre tienes mal aliento a que dijéramos que Juanito se siente mal. En el primer caso, siempre tienes mal aliento, la palabra mal es un adjetivo que nos está modificando al aliento. ¿Cómo es el aliento? Es mal aliento. Sin embargo, en el segundo caso, cuando estamos diciendo que Juanito se siente mal, tenemos la palabra mal que está modificando al verbo sentir. Entonces, en este caso, ¿cómo se siente Juanito? Se siente mal, es un adverbio que modifica un verbo. En el primer caso, es un adjetivo que modifica un sustantivo. Otro ejemplo, solo para tratar de dejar claro este punto, vamos a poner otras 2 oraciones. Una sería, vamos a premiar la mejor idea. Y la otra, ya estás escribiendo mejor. En el primer caso vamos a premiar la mejor idea,
tenemos la palabra mejor, que es un adjetivo que está modificando al sustantivo idea. En el segundo caso, ya estás escribiendo mejor, tenemos la palabra mejor, que es un adverbio que modifica el verbo escribiendo. Por lo tanto, aunque las dos veces la palabra mejor es la misma, en una se utiliza como adjetivo y en la otra como adverbio. Los demás tipos de adverbios se clasifican dependiendo de la pregunta a la que contestan o las características que especifican. Por ejemplo, tenemos los adverbios de cantidad, que son aquellos que responden a la pregunta ¿cuánto o qué tanto? Entre ellos tenemos las palabras demasiado, muy, más, mucho, tanto, nada y bastante. También tenemos los adverbios de lugar, que son aquellos que contestan a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, aquí, ahí, allá, arriba, abajo, lejos, cerca, alrededor o donde quiera. Los adverbios de tiempo nos van a contestar a la pregunta ¿cuándo? Y algunos ejemplos son ahora, mientras, luego, antes, después, pronto, tarde, entonces y siempre. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, así, apenas y cómo.